Así que el Espíritu Santo, vamos a ver nuestra clase, nuestra lección número 5, la continuación que iniciamos la semana anterior. Lección número 5, el Espíritu Santo. Vamos a tratar, hermanos, de irnos involucrando cada quien en particular, tanto en la lectura de los versículos como en la lectura de los párrafos también. Así que tenga su Biblia al alcance, tenga su lección. La próxima semana vamos a estar proyectando aquí la clase. La hojita lo vamos a tratar de proyectar para que tengamos al alcance de nuestra vista en la hoja o enfrente para poder leer mucho más fácil. Vamos a leer lo que ya se enseñó la semana pasada. Dice la introducción: es de vital importancia comprender la doctrina bíblica del Espíritu Santo, pues debe entenderse en su debido orden para no caer en confusión y en una extrema interpretación. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto, que es importante poder interpretar correctamente cualquier doctrina bíblica? Una de tantas es la doctrina del Espíritu Santo, porque cuando se enfatiza de más esta doctrina, entonces se tiende a caer en el movimiento carismático, de exagerar toda la obra del Espíritu Santo en demasía, no exagerarla, enfatizarla de más cuando se hace énfasis en los dones del Espíritu, cuando se hacen y empiezan aquellos, el movimiento carismático o neoevangélico, que es parte también de la denominación, o el movimiento pentecostés, se tiende mucho a realzar el don de lenguas, el don de sanidad, de sanidades, el don de revelación, de sueños, visiones, en cuanto a la alabanza también, aunque hay iglesias bautistas que tienen buena doctrina, pero mala práctica en el sentido de música estridente, cuando debemos de cantarle al Señor y de alabarle con lo supremo, con lo mejor que tengamos, con el entendimiento y en el espíritu. La alabanza debe ser a nivel espiritual y no debe ser a nivel carnal o a nivel carnal, se me fue la palabra, no, o sensual, ¿verdad? Porque hay música sensual, aquella música, hay música melodiosa, ¿no? Que le podemos cantar al Señor, como vamos a llamarle, como la música o los himnos conservadores, vamos a decirlo así, la que está en su correcto orden: melodía, armonía y ritmo, en esos tres elementos musicales y establecidos de manera correcta. No donde el ritmo prevalezca, porque cuando prevalece el ritmo en la música, entonces, ¿qué va a movernos, hermano? La carne. Vamos a empezar a mover los dedillos del pie y luego toda la pierna, y ahora vamos a estar así, tronando los dedos, y ahora vamos a estar moviendo, ¿verdad? Cantando al Señor, ¿no? Pero cuando la armonía que está apelando al alma, es decir, a las emociones, al rato vamos a estar con las manitas levantadas, ¿verdad? Y cantando así, ¿verdad? Con las emociones que están aflorando, y empezamos a llorar y con los ojitos a medio cerrar. ¿Por qué? Porque estamos involucrándonos en música sensual, es decir, que está apelando no tanto a la carne, pero sí a las emociones y a los sentimientos. Pero cuando lo que está en primer lugar y lo que prevalece en los elementos musicales es la armonía, está apelando al espíritu, y es donde le vamos a cantar a Dios y le vamos a ofrecer una alabanza y una adoración a nivel espiritual, no sensual, no carnal. ¿Sí me doy a entender? Entonces nos identificamos cuando se le enfatiza demasiado en la doctrina del Espíritu Santo, entonces se tiende a caer en esos movimientos. Así que es importante interpretar correctamente la doctrina del Espíritu Santo. Veamos lo que nos recuerda la palabra de Dios en este respecto. Y número 1, hablábamos de la presentación de la doctrina. Rápidamente, bueno, en aquel domingo pasado hablamos acerca de esta doctrina. ¿Cómo la encontramos en la Biblia? Letra A. ¿Quién lo puede leer, hermano? Letra A. Exactamente. A diferencia de que, independientemente de que algunas iglesias o algunos grupos religiosos no crean porque interpretan inadecuadamente la doctrina del Espíritu Santo o de la deidad de Cristo,
que ellos creen que el Espíritu Santo no es Dios. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ya mencionábamos, ellos no creen que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea una persona. Ellos creen que es una fuerza de Dios, una fuerza, y le llaman así, la fuerza activa de Dios. Tampoco es un fantasma. Las Biblias en inglés, en algunas versiones, al Espíritu Santo le llaman el fantasma, the Holy Ghost, ¿no? Pero no es un fantasma, es un espíritu, pero no es un fantasma. La palabra de Dios menciona, el libro de Job menciona que en la noche Job veía un fantasma, pero no está hablando de ese tipo de fantasmas cuando se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es propiamente una persona porque así lo presenta la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Letra B, ¿quién más lo puede leer, hermanos? Letra B. Exactamente, gracias, hermano. Cuando en la Biblia dice aquí encontramos acerca de la personalidad del Espíritu Santo, es que se está afirmando que posee los elementos de la personalidad propiamente. ¿Cuántos y cuáles son los elementos de la personalidad, hermano? A ver. ¿Cuántos son? ¿Mm? Son tres, exactamente. ¿Cuáles son? Mande. Emociones, la capacidad de sentir, muy bien. ¿Cuál es otro? ¿Mm? Voluntad, que es la capacidad de decidir, muy bien. Y la inteligencia, que es el intelecto, que es la capacidad de poder pensar. Ahora, ¿el Espíritu Santo piensa? Sí. ¿Decide? Claro. ¿Y siente? También. Entonces, podemos decir que posee los elementos de la personalidad en contraste, que es una persona obviamente sin que tenga cuerpo, en contraste o en comparación con la vida impersonal o vida animal. Cuando digo vida impersonal me estoy refiriendo a las plantas, pues que no son una persona, o la vida animal. Bueno, letra C, hermanos. ¿Quién más puede leerlo? Letra C. Exactamente. Ajá, Génesis 1:26, ¿verdad? ¿Qué dice Génesis 1:26, hermanos? ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿O quién lo tiene? Y dijo Dios, sí, fuerte, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo creó al hombre, Adán en este caso, a imagen de Dios o semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir semejanza de Dios? ¿Que le hizo cuerpo? No, porque Dios no tiene cuerpo. Se refiere a los elementos de la personalidad e imagen de Dios, con la capacidad de sentir, con la capacidad de pensar y con la capacidad de decidir en ese aspecto, ¿verdad? En una medida, hermanos, el hombre tiene algo de Dios. Dios Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el hombre es tripartito, está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en ese sentido, el ser humano tiene algo de Dios, algo de semejanza de Dios, no en cuanto a la divinidad, pero en cuanto a su estructura, vamos a decirlo así, personal. Bueno, vamos a leer la letra D. ¿Qué más, hermanos? ¿Alguien más? Letra D. Exactamente, gracias, Alicia. Dice la letra D que podemos declarar o podemos decir, sin temor a equivocarnos, que existe personalidad cuando se reúnen estos tres elementos: inteligencia, emociones y voluntad. ¿Qué dijimos que es la inteligencia, la capacidad de pensar, las emociones, la capacidad de sentir, y la voluntad, la capacidad de decidir, exactamente. O cuando se tiene la conciencia del yo, es decir,
cuando pensamos, cuando analizamos, cuando razonamos, cuando sentimos, cuando nos emocionamos. Todos nos emocionamos, unos más, otros menos, ¿verdad que sí, hermano? Pero manifestamos, unos somos un poquito más secos para expresar nuestras emociones, somos más calculadores, o más, ¿verdad? Todos nos lo guardamos. Otros son más efusivos, ¿verdad? Cuando hablan, se conmueven, cuando juegan, se emocionan, ¿verdad? Cuando manejan, van emocionados, cuando van aprendiendo a manejar en la bicicleta o en el carrito, ¿verdad? Los niños, desde pequeños vemos a nuestros niños o a los niños, hermanos, cierta personalidad, ¿no es cierto, hermano? Cierto temperamento, cierto carácter. Vemos que cuando platican, ¿verdad? Son muy expresivos y dice uno, mira cómo se involucra en la plática, ¿no? En la manera de expresar. O cuando están jugando y se emocionan y metieron un gol, el niño que está jugando béisbol o fútbol y mete un gol, cómo brinca y brincotea como si hubiera ganado el mundial. Y dice uno, mira, cómo se emociona, ¿no? Tiene muy desarrollada su capacidad de sentir, de emocionarse. Cuando hablamos de emociones, no solamente estamos hablando de sentimientos, van incluidos, pero todas las emociones que Dios nos ha dado, como el lloro, la tristeza, la alegría, la motivación, el ánimo, tanto los aspectos positivos como los negativos en cuanto a las emociones, y también van incluidos los sentimientos, es decir, lo que sentimos. Así que se puede decir que existe personalidad cuando se reúnen inteligencia, emociones y voluntad. A lo que vamos, hermanos, con este punto es que el Espíritu Santo posee estos elementos de la personalidad. Por lo tanto, podemos declarar que es una persona, exactamente, una persona. Vamos a leer en la parte, en la segunda página de la lección, ese puntito. ¿Quién más lo puede leer, hermano? Por favor. Cuando un ser. Exactamente, cuando decimos que esa persona tiene voluntad, sentimientos y capacidad de decidir o de pensar, entonces incuestionablemente podemos decir que es una persona, ¿verdad? Letra E, hermanos, algunas características personales que posee el Espíritu de Dios que denotan que es justamente una persona. Hablábamos la semana pasada, número 1, que la Biblia habla de que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Ya leímos esto, 1 Corintios 2, 10 y 11 y Romanos 8, 27. Número 2, tiene voluntad. 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 11, nos habla el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, diciéndonos diciendo a la iglesia de Corinto que el Espíritu Santo ha dotado de ciertos dones a los hermanos como él, ¿se acuerdan de ese versículo? Como él quiere o como él quiso. Amén. Él pensó, él reaccionó, él meditó, él analizó y el Espíritu Santo dio y da dones, hermanos, de la manera que él quiere. No es que nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame a mí el don de hacer misericordia. Podemos hacer misericordia con cualquiera, con cualquier persona prácticamente, pero hay quienes tienen ese don de hacer misericordia, otros de ayudar, otros de servir, otros de enseñar, otros de pastorear, otros de presidir y muchos otros dones más. Y esos dones no tenemos que pedírselos a Dios ni aplicar una solicitud. Los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Eso habla de su inteligencia, pero también de su voluntad. Él es el que decide. Él es el que decide. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 13, versículo 1, donde dice la Biblia, bueno, no es el 1, pero dice, había entonces en la iglesia de Antioquía, dice profetas, ¿cómo dice el pasaje? Profetas y maestros. Y entre ellos estaban varios hermanos y estaba Pablo y estaba ¿quién más? Y Bernabé, exactamente, y otros 3 más que mencionan por nombre, ¿verdad? ¿Tiene el pasaje ahí, hermano Diego? ¿Qué dice? El 1 y el 2, por favor. Manaén. Petrarca. Y Saulo. ¿Y el 2 qué dice el versículo 2, hermano?
Exactamente, apártenme. ¿Qué estaban haciendo estos 5? Bueno, entre otros, se puede mencionar por nombre solamente a 5 hermanos que dice que eran profetas y eran maestros. Dice, apártenme, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he ya encomendado. Yo ya decidí que van a salir y van a hacer la obra evangelística misionera, así que yo ya lo decidí. Solamente quiero que me los aparten, los separen, se sigan capacitando porque los voy a enviar. ¿Y quién los envió a la obra misionera, hermano? El Espíritu Santo, no fue la iglesia, fue el Espíritu Santo. La iglesia solamente los encomendó en las manos del Señor, ¿verdad? Porque la iglesia ni nadie puede estorbar la obra del Espíritu de Dios a alguien que ha tenido el llamamiento de parte de él. Así que ahí vemos no solamente la inteligencia del Espíritu Santo, sino su capacidad de decisión. Él dijo, apártemelo, yo quiero que ellos vayan. Este no, pero este sí, ¿verdad? Número 3, Romanos 15:30 nos habla de que el Espíritu Santo tiene amor, él ama. Número 4, hablábamos en Nehemías 9:20, capítulo 9, versículo 20, de la bondad del Espíritu de Dios. No solamente muestra inteligencia, muestra voluntad, amor, bondad. Número 5, ¿qué más? Tristeza. ¿Qué dice Efesios 4:30, hermano? Efesios 4:30, ¿quién lo tiene? Que se ponga de pie y lo pueda leer en voz alta. Efesios 4:30. Exactamente, gracias, hermano. Dice el apóstol Pablo, y no contristéis. Podemos decir contristar, quiere decir entristecer, sentido general. Entristecer, no entristezcan al Espíritu, el Espíritu Santo. A mí me parece que hay otro versículo donde dice que no debemos de opacarlo, algo así. No estoy seguro. En algún otro libro de la Biblia. Esto quiere decir, hermanos, que al Espíritu Santo lo podemos causar entristecimiento, o que se entristezca, quiero decir, ¿verdad? Que se entristezca por nuestras acciones. ¿Cómo podemos entristecer a Dios, hermano? ¿De qué manera lo podemos? Díganme un ejemplo práctico. Con el pecado, ¿verdad? En forma específica, ¿cómo? No haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo no hacemos la voluntad de Dios? Cuando no obedecemos, exacto. ¿Qué más? Cuando fornicamos, por ejemplo, exactamente, ¿qué más? Cuando mentimos, muy bien, ¿qué más? Cuando no oramos, dijo Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Se acuerdan cuando el pueblo quiso rey y les dieron un rey? Dijo, ya no me van a ver, yo me voy a ir a seguir mi ministerio, pero ustedes van a estar apoyando al rey, pero yo nunca voy a dejar de orar, de pecar contra Dios, dejando de orar por ustedes. No orar es pecado y eso entristece al Espíritu Santo, ¿verdad? O a Dios. En Proverbios 15:8, 18 dice, la oración de los impíos es abominación a Jehová, más la oración de los justos es el gozo de Dios. Así que podemos darle satisfacciones a Dios utilizando este término, pero también lo podemos entristecer al Espíritu de Dios o a la deidad, ¿verdad? ¿De qué otra forma podemos faltar y entristecer al Señor? No ganando almas, por ejemplo. Exacto. Mande. Con la idolatría, exactamente. Poder dar, el darle un lugar preponderante y llegar a adorar de alguna medida o de mil y una formas, no solamente una imagen, sino una persona o algún objeto inanimado, ¿verdad? Ya podemos hacer un ídolo a la esposa, o podemos idolatrar al marido, podemos idolatrar a los hijos, podemos idolatrar el trabajo, podemos idolatrar al patrón, podemos idolatrar el carro, podemos idolatrar X cosa, ¿verdad? Eso es idolatría. Eso es idolatría. Estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, hermanos, cuando, como decía el hermano, cuando no hacemos la voluntad de Dios. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos nuestra propia voluntad. Hay un salmo o hay un proverbio que se me está viniendo muy difuso a la mente donde dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es decir, no te creas sabelo todo. Tú no vas a hacer todo en la vida. Consulta a Dios.
No seas sabio en tu propia opinión. Depende de Dios. Sigue sus pasos. Pide consejo del Señor. No te creas que tienes toda la inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión. No te enterques. No te obstines. Podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿De qué otra manera podemos entristecer al Espíritu de Dios, hermano? Está viniendo a la iglesia, por ejemplo. Nos ayuda a venir a la iglesia en muchos sentidos, ¿verdad? En muchos sentidos. ¿Hay algo negativo en venir a la iglesia? No, al contrario, es positivo. ¿Mande? Pero si venimos a chismear, sí, ¿verdad? Sí, depende con qué actitud nos presentemos ante la presencia de Dios. Cuando se ve la iglesia, hermanos, repito, ya lo he dicho en varias ocasiones, cuando vemos la iglesia o la consideramos como un club social. Es cierto, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad y es una necesidad del ser humano que tenemos que socializar, es decir, relacionarnos con otras personas. Y qué mejor relacionándonos con los hermanos en Cristo. En cuanto a honra, dijo el apóstol Pablo, deben preferirse los unos a los otros, es decir, los hermanos en la fe. Pero cuando el punto de reunión o el punto de encuentro es ver a los hermanos, lo primero que nos mueve, y la adoración a Dios y el crecimiento espiritual de nuestro alma, lo dejamos en segundo plano, entonces estamos invirtiendo el orden que Dios ha establecido. Y aquí sí, el orden de los factores sí alteraría el producto. ¿Sí me doy a entender? Entonces, no debiéramos de ver la iglesia como un club, pero es algo bueno. Pero cuando se tergiversa, entonces se convierte en algo bueno, lo estamos mal utilizando, ¿verdad? ¿De qué otra manera podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, hermano? No amar la obra misionera. Ayer leíamos en localización de pasajes, en la reunión de matrimonios, en la noche, un pasaje de Tercera de Juan, donde el hermano Juan está animando al hermano Gallo a recibir a aquellos misioneros y evangelistas que estaban llegando, pasando por la iglesia, ¿verdad? Hay que encaminarles, hay que darles lo necesario porque ellos hacen la obra de Dios. Bueno, el Espíritu Santo se puede entristecer. Número 6, habla. El Espíritu Santo habla. ¿A ustedes, a alguien de aquí el Espíritu de Dios le ha hablado? ¿Alguna vez? Sí. Pues siempre, hermano. Dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, dice él, nos habla a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia. Cuando estamos orando, Dios nos contrista, hermano. Cuando estamos orando con una actitud correcta, somos contristados por el Espíritu de Dios, es decir, nos convence, nos redarguye. Si estamos mal, si estamos en pecado, si no estamos haciendo lo correcto, nos hace entender que estamos haciendo lo que no le agrada a Él, nos contrista. Él nos habla de muchas, no así con una voz audible, pero nos habla a nuestro corazón a través de nuestro espíritu, nuestra conciencia, como quiera llamarle. ¿Quién fue? Job, creo que fue el que dijo que aún en las noches, el hermano, ¿verdad? Bueno, no el hermano, el Job, el personaje bíblico, el Job dice, aún en las noches Dios me habla a mi conciencia. No estaba diciendo que Dios le estaba hablando a través de sueños, estaba diciendo que Dios le hablaba a través de su conciencia en la noche, aún cuando se iba a la cama y se despertaba, el Señor le estaba hablando. ¿No le ha pasado eso, hermano? Vamos bien, ya sentimos arenita en los ojos, ¿verdad? Y ya me voy a dormir, ¿verdad? Ya siento los párpados bien pesados. Y nos acostamos y a los 10 minutos, ¿verdad? Nos abrimos los ojos y ya nos pudimos dormir. Para empezar, por alguna razón, Dios permitió que se nos fuera el sueño. Quizás para que nos pongamos a orar. No para estar viendo Netflix o para estar viendo o cualquier otra, ¿verdad? A ver qué chismarrajo hay ahí en internet o en Facebook. Es para buscar el rostro de Dios, es para estar acostados quizás, Señor, por algo me despertaste, se le vino a la mente a un hermano, es que Dios quiere que ore por él o por ella. ¿Qué dice la Biblia? Acordaos de los presos. No es, sí, hay un montón de presos ahorita ahí en cualquier prisión, que Dios los bendiga. No es acordarse. Es hacer algo por ellos, pero como no podemos estar en la prisión todos los días, ir a visitarlos, pues es orar por ellos. Que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los cambie su
su corazón, y que la gente que va a predicar y tiene ministerio en las prisiones, pues que Dios los use poderosamente para que los lleve a los pies de Cristo y puedan hacerlos crecer en la fe del Señor, se conviertan a Cristo y estén más que dispuestos para que sean rehabilitados, pero no por el sistema social humano o mundano, sino por la palabra de Dios. Acordaos de los presos, acordaos de vuestros pastores, dice la Biblia. Es decir, Dios nos trae a la mente a los hermanos. Y Dios nos habla a nuestra conciencia. ¿No es cierto, hermano? Y no solamente en la noche, todo el día nos habla. Así que el Espíritu Santo nos habla. ¿Qué dice Apocalipsis 2:7? Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice? Quien lo tenga se pone de pie y lo lee en voz fuerte, en voz alta. Apocalipsis 2:7. Exactamente, gracias, Alicia. ¿Qué dice la Biblia? El que tiene oídos para oír, oiga usted, dijo Cantinflas, ¿verdad? Oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos habla, hermano, a través de situaciones que ocurren en la iglesia. ¿No es cierto, hermano? No estoy hablando solamente de enfermedades. Estoy hablando de situaciones que en una congregación ocurren, eventos, sean eventos alegres, satisfactorios, pero eventos tristes también o devastadores. Dios nos habla. Oiga lo que el Espíritu, oiga, el que tiene oídos, el que tiene un corazón sencillo y humilde, escuche y oiga lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la congregación, a la iglesia. El Espíritu Santo habla como una persona. Número 7, intercede. Es decir, habla por nosotros, Romanos 8:26. Número 8, enseña. Juan 14:26. ¿Qué dice Juan 14:26? Juan 14:26. ¿Qué dice? Exactamente, gracias. Dijo el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo, el Consolador, el que va a estar en lugar de Cristo aquí en la tierra, en el cristiano, nos enseñará todas las cosas. Cuando no entendemos algo de la Biblia, hermanos, ¿quién nos lo hace comprender a la postre? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿a quién ha puesto Dios en las iglesias para enseñarle a los cristianos? A los predicadores, exactamente. Somos instrumentos humanos para, uno aprende, uno estudia y uno aprende y uno enseña a la congregación. Pero aún así, hermanos, hay situaciones que no entendemos. Pedro dijo, hay algunos aspectos difíciles de entender del hermano Pablo, que los indoctos, dice, tuercen, malinterpretan. Pero Pedro decía, yo no entiendo muchas cosas que el hermano Pablo ha escrito. Era muy elocuente y Pedro no tenía tenía una inteligencia, pero no tenía mucha escolaridad, así que probablemente a eso se refería Pedro, de que el hermano Saulo de Tarso es muy elocuente en sus escritos y ni yo los entiendo. Y los gentiles, los que no tienen a Cristo, tuercen, malinterpretan. Así que, pero tenemos, hermanos, ¿a quién? Para que nos enseñe. Al Espíritu Santo. Dijo el Señor Jesucristo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar otro del mismo tipo. Yo soy el Consolador, el Paracletos, pero cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo que venga en mi lugar como Paracletos, para que les enseñe todas las cosas. Cuando usted lee la Biblia, hermano, en casa, y usted dice, no le entiendo, pídale al Señor sabiduría para poder comprender. Ahora, hay muchas cosas, hermanos, en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino muchas situaciones en el mundo entero en que estamos viviendo que no comprendemos. ¿Verdad que sí? Pues el Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderlas. No en el momento así, Señor, ayúdame y te lo demando. No. No estamos aquí para demandarle nada al Señor, ¿no? Somos creación de Dios, no somos Dios. Dile, Señor, enséñame. No entiendo. Mi mente está finita, es limitada. Dame, tú has dicho en tu palabra, Señor Jesucristo, que nos dejarás y nos dejaste el Espíritu Santo para que nos va a enseñar a comprender las cosas.
dame sabiduría, dame gracia para poder entender. Y el Señor nos hace entender muchas cosas en su momento. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Tal vez a través de un estudio bíblico, por medio de un discipulado, a través de una experiencia de otro hermano, cuando da gracias, a través de una predicación, a través de la oración, a través de la lectura sencilla o primera de la palabra de Dios, nos enseña. Conduce y guía. Número 10, llama y comisiona a los hombres. Ya lo miramos, Hechos 13:2 y 20:28. ¿Qué dice el 20:28, hermano? ¿Quién lo tiene? Hechos 20:28. Ya vamos a entrar a la segunda parte y la parte final. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Quién lo tiene? Exactamente, gracias Eli. Pablo le está diciendo a quién, vean por ustedes mismos, sí, por su vida espiritual y también vean por el rebaño por el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para que los alimente. La función de un pastor, hermanos, es dar alimento, básicamente. Es alimentar. Es cuidar al rebaño a través de la predicación. Cuidar al rebaño, estar al pendiente de ellos a través de la enseñanza, de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. La palabra pastor quiere decir sobrevedor. Sobrevedor quiere decir aquel que alimenta. Y Pablo le está diciendo a los ancianos, a los obispos de la iglesia de Éfeso, ahí en Hechos 20, les dice, vean por ustedes, aliméntense de la palabra del Señor, fortalezcan su vida espiritual y entonces también vean por la vida espiritual enseñándoles al rebaño por el cual al cual el Espíritu Santo los puso a ustedes por obispos, por supervisores. Un pastor es un obispo, es decir, es un supervisor de la iglesia, de una congregación. Por eso vamos a verlo en alguna otra oportunidad. Bueno, conduce y guía, llama y comisiona a los hombres. Y número 11, entre muchas otras obras, el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. Ok, punto número 2, hermanos, y aquí vamos a terminar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, ¿vamos bien? Si yo les pregunto, ¿me van a contestar bien? La risa del hermano. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Declaración doctrinal. ¿Qué creemos? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo? Letra A, creemos en el Espíritu Santo como una persona divina, así como Dios el Padre y Dios el Hijo. Creemos que no es un tercer Dios, sino que es coigual con la primera, Dios el Padre, y segunda, el Hijo, persona de la Trinidad. Es decir, que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza. Y que creemos que el Espíritu Santo posee los mismos atributos del Padre y los mismos atributos que tiene el Hijo. Amén, hermano. ¿Qué son los atributos? Son cualidades, exactamente, cualidades, virtudes, perfecciones. Hablando de atributos de Dios, son las perfecciones de Dios, las cualidades de Dios. Díganme uno, hermano. Un atributo de Dios, una cualidad de Dios. Dios es eterno, exactamente. Eternidad. Otro. Dios es omnipresente, muy bien, ¿qué más? Omnipotente, muy bien, ¿qué más? Trascendente, ¿qué más? ¿Qué quiere decir omnisciente, hermano? Hermana? ¿Qué quiere decir omnisciente? ¿Que Dios siente todo? No, que Dios sabe todas las cosas. Omni todo, siente viene de ciencia. Dios es toda ciencia, es todo conocimiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más? Omnisciente. ¿Qué más? Dios, ya nada más. Dios es eso. Dios es amor, exactamente. 1 Juan 4:8. Me acuerdo cuando yo estaba en la clase bueno, no me acuerdo muy bien, pero en la clase de párvulos que tenía como 5 o 6 años en la iglesia, me acuerdo que las hermanas decían, a ver, se van a aprender de memoria este versículo para la siguiente semana. 1 Juan 4:8. Y yo por años creí que 1 Juan 4:8 nada más era Dios es amor. Porque es la segunda parte del versículo. De las hermanas, como estábamos chiquitos, nomás nos enseñaban una partecita. Hasta que ya, cuando ya empecé a leer los pasajes, y el versículo es mucho más grande, ¿verdad? Más grande. Dios es amor, dice la Biblia, 1 Juan 4:8. ¿Qué más?
Dios es justicia, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, dice Juan, ¿verdad? Juan el apóstol, aunque también dijo el hermano Juan. Mande. Dios es 3 veces santo, ¿verdad? ¿Por qué 3? Porque es trino Dios, es el trino Dios. Espíritu Santo, el Hijo es santo y el Padre es santo. ¿Qué más? Perfección, exactamente. Perfección. La Biblia habla, hay una doctrina de la perfección en la Biblia y se habla del cristiano. El cristiano tiene cierta perfección, pero cuando habla la Biblia de la perfección del cristiano, se refiere a madurez, no a perfección en el sentido de impecabilidad. ¿Qué más, hermano? Dios es perfecto. Amén. ¿Qué más? Otro atributo de Dios, otra perfección. Mande. Es presciente, ¿no? La presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios, hermano? Presciencia, es un término compuesto. Presciencia de Dios. ¿Qué es? Mande. Frío, hermano, frío. Pre, ¿qué quiere decir? Si pre quiere decir antes. Y ciencia, conocimiento. Quiere decir que Dios conoce todas las cosas antes que suceda. El conocimiento previo de Dios. Dios sabe lo que va a suceder mañana. Usted y yo no sabemos. Usted y yo podemos planear, mañana vamos a subirnos al carro, me voy a levantar a tal hora, me voy a bañar, me voy a peinar, me voy a cambiar, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, podemos planear, pero ¿sabemos que lo vamos a hacer? No, lo planeamos, lo organizamos, pero Dios sabe qué va a suceder mañana. Nosotros no. Presciencia de Dios. ¿Sabe que Pedro dice que Dios nos escogió a nosotros para ser hechos semejantes a su Hijo Jesucristo en base a su presciencia? En la mente de Dios, hermanos, Pablo en Romanos capítulo 8, Pablo dice que en la mente de Dios, hermano, nosotros ya estamos en el cielo. Nos llamó, nos escogió, nos eligió, nos predestinó, nos exaltó, nos glorificó y para él ya estamos ahí en su presencia. Y todo eso es en base a la presciencia de Dios. Dios no escoge quién se salva y quién se condena. Dios en su presencia, él ya vio quién en particular decidió quién iba a creer y quién no iba a creer en Cristo, ¿verdad? Él vio desde antes que naciéramos. Entonces dijo, ok, tú eres de los elegidos, tú que sí vas a creer, yo te escojo a ti, y tú también vas a creer, yo te escojo a ti. Pero Dios nos ha dado la capacidad de elegir nosotros mismos. No hablamos de los elementos de la personalidad, que es la capacidad de voluntad, de decidir. Dios vio quién decidió ya por su Hijo Jesucristo, y entonces Dios sabe quiénes serán salvos y quiénes no serán salvos. No porque Dios los haya dicho, tú te condenas porque estás muy feo y tú porque estás muy malo, ¿no? Que todos somos malos y pecadores. En su presencia Dios ya sabe quién será, quién va a creer y quién va a rechazar a Cristo. A los que Él en su presencia vio y supo quiénes iban a decidir por el Señor, a estos Dios los ha llamado elegidos o los escogidos. ¿Sí se entiende, hermano? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, no nada más a los elegidos, a todo, para que todo aquel que en él crea le va a dar la salvación, no se pierda, más tenga vida eterna. Amén, hermano. Ahora, usted y yo, ahora que somos salvos, sabemos que somos de los elegidos, porque ya estamos en el lado de acá, ¿verdad? Ahora, Pablo dice en Gálatas, no es de todos la fe. ¿Qué estaba diciendo Pablo? No todos van a creer. Va a haber gente muy dura de corazón y por más que se le hable y por más que se le pida a Dios y la voluntad de Dios, la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, pero por eso mandó a su Hijo Jesucristo morir por todos nosotros. Pero no todos van a decidir por el Señor, tristemente. ¿Se acuerdan? Les platicaba hace algún tiempo una anécdota de un joven, un muchacho, un ingeniero que llegó a la oficina a buscarme, pues estaba desesperado. Dígame algo, dice, pero a ver cómo le va a hacer porque yo no soy hombre de fe. Finalmente fue salvo porque le leí la Biblia y les dije pasajes bíblicos y la Biblia dice que la fe para ser salvos viene por el oír de la palabra de Dios. Amén, hermano. Así que esa es la presciencia de Dios, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas, es decir, antes de que suceda.
Dios sabe qué vamos a hacer usted y yo en 10 años. Usted y yo nos podemos imaginar, pero Dios ya sabe exactamente con detalle dónde vamos a estar, con quién vamos a estar, qué vamos a hablar, qué vamos a decir, qué vamos a estar pensando, porque Dios es presciente. Amén, hermano. Usted y yo, usted nunca se imaginó que iba a ser, usted tenía 10 años, no se imaginó que iba a ser cuando tuviera 30. Bueno, los que tienen 30, ¿y alguien, hay al menos, bueno, están los muchachos? Podemos, uy, no, pues yo cuando tenga 50 años voy a estar así, y voy a estar pelón, y voy a estar, ¿verdad? Jorobadito, o alguien dirá, no, pues yo voy a estar bien cuadrado, porque voy a, no, podemos imaginarnos cómo vamos a estar, pero realmente solamente Dios sabe, hermano. Allí es donde entra esa perfección divina que se llama presciencia. Bueno, letra B, vamos a entrar ya a finalizar. Creemos que las obras atribuidas al Padre y al Hijo, es decir, al Señor Jesucristo, son también aplicadas al Espíritu de Dios, como por ejemplo la creación del hombre, 2, la encarnación de Cristo, es decir, engendrando a Cristo. ¿Quién engendró al Señor Jesucristo, hermano? ¿Mande? El Espíritu Santo. Dijo el ángel, el Espíritu Santo vino sobre María, la Virgen María, e hizo sombra sobre ella. ¿Okay? Creación del hombre, la encarnación de Cristo, y obviamente fue el Espíritu Santo, pero ¿quién es el Padre? Pues Dios, ¿verdad? Su muerte y resurrección tuvo que ver también de Cristo, tuvo que ver con el Espíritu Santo. La resurrección de la humanidad tendrá que ver también el Espíritu Santo en esta obra. La inspiración de las Escrituras, el Espíritu de Dios, dice la Biblia que el Espíritu de Dios fue el que ha inspirado las Sagradas Escrituras, la santificación, por ejemplo. Letra C. Creemos también, hermanos, en la obra del Espíritu Santo, en el hombre, es decir, en la persona, convenciéndolo de qué? De pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan en el 16:8, que enseña, Juan 14:26 y 2:27, ya lo leímos, que intercede por nosotros, Romanos 8:26, que guía, Gálatas 5:18 y Romanos 8:14, que Él es el agente que regenera, es decir, que hace nacer de nuevo, Juan 14:10 y Juan 3:6, perdón, sella al creyente, Efesios 4:30, que llena al Hijo de Dios, Efesios 5:18, que aboga, Juan 14:16 y 17, que mora en el cristiano, Primera de los Corintios 6:19 y Romanos 8:9, y que da poder al cristiano, Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, letra D, creemos que el Espíritu de Dios es el ejecutor de las obras de Dios, el Padre. Es decir, es el que Dios ha comisionado Dios, en la deidad, y el Espíritu Santo lleva a cabo las acciones de Dios. Job 33:4, Salmo 104:30, Lucas 12:11 y 12, Hechos 1:5, 1 Corintios 6:11 y 2 de Pedro 1:21. Y letra E, creemos que no por llamarse Espíritu Santo es más santo que el Padre o más santo que el Hijo, pues uno de los atributos del Trino Dios es la absoluta santidad. Romanos 8:11, 1 Pedro 1:2, Job 26:13, 1 Corintios 2:9 al 11 y Hebreos 9:14. Conclusión, no hay duda de que el Espíritu Santo es una persona y una persona divina, es decir, es Dios mismo. La palabra del Señor lo declara y es todo suficiente para creerlo y para poderlo sostener. Amén, hermano. Bien, y entonces sí, es Efesios 1:13 es el versículo para memorizar para la siguiente semana. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13.